Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches. Compañeros y compañeras, si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Gerardo Grande Rodríguez del municipio de Panotla en el estado de Tlaxcala. Nos acompaña Carlos Nieto de la alcaldía Tlalpan. Nos acompaña el compañero Guillermo Santuario Fernández de la zona Otomí Tepehua en el estado de Hidalgo. Bienvenido. Nos acompaña Paulino Rivas de Morelia, Michoacán. Nos acompaña nuestra dirigente en el Estado de México y hoy diputada local electa, Celina Trujillo. Desde el Estado de Veracruz nos acompaña Anaid Violeta López. Nos acompaña de la alcaldía Cuauhtémoc el compañero Antonio Román. De aquí de la alcaldía Benito Juárez, nuestra compañera Montserrat Mondaca. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar hoy con la volatilidad de nuestra moneda que prácticamente desde que comenzó el mes de junio y hasta el pasado viernes 16 de agosto, bueno, la divisa nacional observa una depreciación alrededor del 9.6%. Esto, bueno, en el tipo de cambio ubicándose alrededor de los 18 pesos con 60 centavos por dólar. Y bueno, en este periodo de tiempo ha fluctuado por diversos niveles nuestra moneda, que van desde los 16 pesos con 91 centavos y llegando a sobrepasar los 20 pesos. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, es decir, del 5 de agosto a la fecha, ha tenido una disminución o se ha recuperado, digámoslo así. Aquí recordemos que al 5 de agosto de este año, nuestra moneda cotizaba en 19 pesos con 25 centavos. Para el domingo 11 de agosto cotizaba en 18 pesos con 83 centavos. Y bueno, el domingo pasado, justamente el día de ayer, cotizaba en 18 pesos con 64 centavos, que si lo vemos así, nuestra moneda recuperó 27 centavos en la última semana. Y bueno, pues seguimos recuperando terreno por debajo de los 19 pesos por dólar. Esta semana nuestra moneda inicia con una ligera pérdida. Al cierre de la jornada de hoy cotizó en 18 pesos con 63 centavos. Y bueno, aquí los inversionistas esperan realmente nuevas señales sobre los próximos ajustes que hará la Reserva Federal en materia de tasa de interés en los Estados Unidos. Y bueno, como ya dije, al cierre de la jornada de hoy, nuestra moneda al día de hoy, lunes 19 de agosto del año 2024, cotizó en 18 pesos con 63 centavos. Y bueno, recordemos que el peso mexicano se mantuvo este viernes 16 de agosto, pues bueno, su avance por debajo de 18 pesos con 70 centavos por dólar y cerró la semana anterior con ganancias después de que comenzaron a difuminarse las preocupaciones por una posible
recesión en nuestro vecino país del norte. Y bueno, evidentemente esto hace que disminuya el temor de los inversionistas y los mercados, bueno, toman nuevamente calma, retoman su nivel. Como dato importante, la semana que finalizó, con una mayor calma de los mercados en las últimas jornadas después de la fuerte agitación de la semana pasada, esto gracias a la serie de datos económicos difundidos en Estados Unidos que alejaron el fantasma de la recesión, ya con sólidos indicadores en el empleo. Evidentemente nuestro país es muy sensible a las fluctuaciones de la economía de nuestro vecino país del norte, pues bueno, es nuestro socio principal en cuanto a negocios se refiere. Y bueno, aquí como dato que avala el que la moneda se mantenga en esta cotización, es que la inversión extranjera directa en este primer semestre del año registró un nivel récord nuevamente en nuestro país. Es que de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el captar 31.096 millones de dólares de inversión extranjera directa es un monto 7% superior al registrado en la primera mitad del año pasado, 2023, cuando se alcanzaron poco más de 29.000 millones de dólares. Y bueno, de este total de 31.000 millones de dólares, 30.300 millones fueron reinvertidos o fue reinversión de utilidades que permanecieron en México. Es decir, en otras circunstancias, si no hubiera credibilidad en nuestro país, este dinero se habría fugado. Y no, los inversionistas decidieron reinvertirlo y que se quedara en nuestro país. Y aquí solo por ahí del 1%, poco menos de 1.000 millones de dólares fueron inversiones nuevas para crear empresas o incrementar el capital social de sociedades ya existentes. Y bueno, esta es una buena noticia. Un poco viendo otra vez las campañas electorales en nuestro vecino del norte, en los Estados Unidos, Kamala Harris y bueno, la elección o las votaciones para el próximo 3 de noviembre de este año, de acuerdo a la última encuesta del Washington Post, ABC News, Kamala Harris tomó la delantera sobre Donald Trump en la carrera presidencial. Esto es un importante giro a favor para los demócratas tras el retiro de Joe Biden a la candidatura presidencial. Aquí en una encuesta realizada entre el 6 y el 10 de agosto, muestra que Kamala Harris cuenta con el 49% de apoyo entre los votantes registrados, superando el 45% de Donald Trump. Harris mantiene una ventaja con el 47%, mientras que Trump alcanza un 44% y Robert F. Kennedy Jr. con un 5%. Aquí se podría considerar que la ventaja de Kamala Harris no es estadísticamente muy significativa debido al margen de error. Sin embargo, esto muestra que existe un ascenso notable en diversos sectores. Por ejemplo, los votantes menores de 40 años. En este rubro, Harris supera a Donald Trump por 25 puntos, frente a 7 puntos que Biden tenía en julio. Este es un logro importante, no cabe duda. Además, logró captar el respaldo de independientes que se inclinan hacia los demócratas. Adicionalmente, Kamala Harris es más apreciada que Biden entre los republicanos, según una encuesta de Reuters Ipsos, realizada entre el 10 y 11 de agosto, justo antes del anuncio de renuncia de Joe Biden a la presidencia. Este análisis mostró un 21% de votantes republicanos registrados tienen una impresión favorable sobre Harris. Algo preocupante para Donald Trump, no cabe duda que son los ataques contra la primera mujer negra que intenta, pues bueno, la candidatura presidencial de uno de los grandes partidos, el partido republicano. Y bueno, podría parecer sexista o racista y complicar sus esfuerzos en el respaldo a las mujeres suburbanas, pero bueno, hay un bloque de votantes crítico que esta es la parte que debía recuperar Donald Trump para poder ser reelegido. Así lo señalan sus estrategas. Y bueno, las principales mujeres demócratas ya advirtieron contra una repetición de los ataques de Trump. Esto en el año 2016 contra Hillary Clinton, quien fue objeto de críticas de género como la primera candidata presidencial mujer, y el republicano Trump también la calificó de desagradable y la acusó de jugar la carta de la mujer. Y bueno, aquí esto será un reto, no cabe duda. Y bueno, Donald Trump, si quiere usar términos misóginos contra Kamala Harris, pues bueno, debe tener cuidado. Así lo afirmó Neera Tanden, una de las asesoras de Clinton durante su candidatura en el año 2016.
Y bueno, volviendo a nuestro país, estamos a 6 semanas del cambio de gobierno, es decir, aquí, bueno, ya comienza el término del mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y este será el sexenio más corto de la historia. Esta será la primera vez en que el mandato presidencial dure menos de 6 años, esto debido a la modificación del artículo 83 de la Constitución, que estableció que el titular del Ejecutivo Federal entrará a ejercer su encargo el día 1 de octubre y no el 1 de diciembre como se realizaba anteriormente. Es por ello que este año 2024 será la primera vez, ahora en 10 años, que el presidente de la República tome cargo 2 meses antes, o bueno, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador terminará su encargo sin cumplir los 6 años completos. Y aquí, desafortunadamente, en el primer minuto del día de hoy, 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación entraron en paro indefinido de labores a nivel nacional. Esto, en teoría, en respuesta al dictamen de la reforma propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Unos 50 colaboradores tomaron las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en la zona de San Lázaro, en la Ciudad de México. AMLO afirmó que están en su derecho de manifestarse, pero es muy importante comentar que con la reforma que se está proponiendo no afecta a los trabajadores. Y bueno, el por qué se fueron a paro, aquí la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dio a conocer que no están de acuerdo con el nuevo dictamen de la reforma judicial que se discutirá en el Congreso de la Unión, ya que no respeta las necesidades y derechos de los trabajadores, pese a que el presidente prometió que estos cambios no afectarán a los trabajadores. Y bueno, aquí recordemos que el documento contiene más de 100 cambios a la propuesta original que AMLO mandó el pasado 5 de febrero, entre los cuales destacan, vamos a mencionar aquí algunos. Uno de ellos es un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial, entidad cuya creación plantea la reforma. Y bueno, aquí también el Senado perderá la facultad de nombrar a los servidores del Poder Judicial de la Federación. La reducción de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que las sesiones deberán ser públicas y la presidencia se rotará cada 2 años mediante votación. Lo que hasta hoy no ha sido respetado, que los sueldos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación no deberán ser superiores al del presidente de la República y se prohíbe la creación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos. La reducción del periodo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro. Y bueno, los magistrados del tribunal solo durarán 6 años y los magistrados del circuito y jueces de distrito tendrán 9 años y la posibilidad de ser reelegidos consecutivamente. Aquí cualquier persona o autoridad puede denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos de responsabilidad administrativa o penal cometidos por integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluidos magistrados, ministros y jueces. Bueno, también se suprime el requisito de tener al menos 35 años para ser ministro, magistrado o juez. El INE será la entidad que organice las elecciones en el Poder Judicial de la Federación, también hará los cómputos, presentará resultados y entregará las constancias de mayoría. Las campañas durarán 60 días y no estará permitido el financiamiento público y privado ni la contratación de espacios en medios para promocionar candidaturas. Además, ni los partidos ni servidores pueden hacer proselitismo a favor o en contra de los candidatos. Y bueno, se ha confirmado que quienes participan, o bueno, los trabajadores que participan son de la Ciudad de México, el Estado de México, Zacatecas, Veracruz y Puebla. Se dice que esta suspensión de actividades será indefinida hasta que sus peticiones sean escuchadas. Sin embargo, afirman no postergar en totalidad sus responsabilidades como juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, esto fue lo que dicen los protestantes. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto. Se integra con nosotros aquí en el Presidium nuestra compañera coordinadora de jóvenes, Maite Camacho.
Ahora nos vamos hasta Panotla, en el estado de Tlaxcala, y le cedemos el micrófono al compañero Gerardo Grande Rodríguez. Sí. Bueno, antes que nada, un saludo con gran afecto a todos ustedes y a la mesa de Presidium, al profesor René. Agradezco la invitación a estar aquí en esta mesa. Seré muy breve y simplemente diré que es un honor pertenecer al MNE desde hace mucho tiempo, incluso desde que muy pequeño un hermano mío, Eymar, me hizo la invitación para pertenecer a cuestiones políticas y creo que eso fue cultivando en mi persona algo importante, que es el trabajo social con las personas. Debo decir con agrado y aprovecho este espacio para saludar a los compañeros que nos están pues siguiendo a través de las plataformas de Zoom, a gente sin duda de Panotla, de Tlaxcala, y decirles que con gran afecto la lucha sigue, que cada proceso nos muestra la oportunidad de mejorar en las cosas en las que de cierta manera no hemos podido mejorar, pero también nos da la oportunidad de que lo que está bien podamos de cierta manera fortalecerlo. Y eso tiene que ver con la cuestión de que el movimiento, yo considero que no solamente en Tlaxcala, sino en todo el país, es un movimiento que va teniendo certezas claras para poder dar la continuidad en la cuestión de los trabajos políticos y dar la apertura a las nuevas figuras políticas, en este caso a los jóvenes. Creo y celebro con mucho agrado que la política nacional está viendo la apertura no solamente a jóvenes, sino también a mujeres, y que eso creo que lo veo desde mi comunidad, desde mi municipio y desde mi estado. Veo a muchas mujeres, a muchos jóvenes, de cierta manera tener mucho más interés en la cuestión política, y creo que es ahí el camino correcto para poder lograr un mejor país y principalmente lograr que las nuevas ideas tengan un eco importante en esta sociedad y en este gran país que sin duda debo decirlo, nos ha dejado un gran legado el presidente Andrés Manuel, y creo que ahora viene el nuevo reto con la presidenta electa, que creo que estamos haciendo la historia correcta porque ahora es tiempo de las mujeres y tiempo también de los jóvenes, y simplemente celebro con mucho agrado que esta estructura sin duda fue un eje rector muy importante para que esto pudiera lograrse, y sin duda vamos a las siguientes batallas con mucha más perspectiva y con muchos más objetivos claros, porque el MNE tiene que ser sin duda una fuerza importante de la izquierda a nivel país. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias por este mensaje, compañero Gerardo Grande Rodríguez. Nos vamos hasta Hidalgo y le cedemos el micrófono al compañero Guillermo Santuario Fernández. Buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación que tuvo a bien hacerme el profesor René Bejarano. Yo vine a platicar con él de las grandes necesidades que tenemos en la zona Otomí-Tepehua. El estado de Hidalgo contamos con 84 municipios, pero pues nos falta hacer mucho todavía por ellos. Traemos instrucciones del profesor de que nos aboquemos a trabajar de inmediato. Son más de 20 municipios que tenemos que estar trabajando. El compañero que me antecedió fue muy claro, hay muchos jóvenes que quieren pertenecer a este movimiento, mujeres que quieren trabajar con nosotros, pero que a veces no les damos la oportunidad. Otras personas, otros grupos no nos dan la oportunidad, pero yo tengo fe, me voy muy contento, porque sé que con el apoyo del profesor y con todas las sabias experiencias de todos ustedes, pienso hacer un buen trabajo en la zona Otomí-Tepehua. Estoy a sus órdenes, repito mi nombre, Guillermo Santuario, a sus órdenes. Soy de un ejido que se llama Huapalcalco, municipio de Tulancingo, Hidalgo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, compañero Guillermo Santuario. Nos vamos hasta Morelia, Michoacán. Le cedemos el micrófono al compañero Paulino Rivas. Muchas gracias. Agradecer en primera instancia al maestro René Bejarano, dirigente nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, nuestro amigo Noé Flores. Gracias, maestro, por permitirnos estar el día de hoy en esta importante asamblea semanal. Quiero decirles que su servidor, al igual que varios de los compañeros que me acompañan
representamos a los institutos tecnológicos de México, de los cuales ustedes en la Ciudad de México deben ubicar ya 11 planteles que tenemos aquí en la Ciudad de México, ubicados en delegaciones como Tlalpan, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Milpalta, Tláhuac, que los institutos tecnológicos de México representan y tienen en sus aulas a más de 588,000 estudiantes, donde también participamos en la formación de estos 588,000 estudiantes, más de 32,000 trabajadores entre personal de apoyo y docentes, que estamos a lo largo y ancho de todo el país y que tenemos un enorme deseo de participar en este importante movimiento, que de la mano del maestro Bejarano podamos impulsar un gran proyecto para el Tecnológico Nacional de México. Coincidimos en los preceptos del humanismo mexicano, en el derecho soberano del país, la economía moral, la economía social y solidaria, y siempre en la formación de nuestras instituciones tratamos de formar a nuestros estudiantes para que seamos impulsores y del desarrollo que requieren nuestras regiones para acabar con la brecha y la desigualdad. Es importante decirlo, que si no existieran los institutos tecnológicos en algunos lugares apartados de nuestro país, como es el caso de Oaxaca, Yucatán, Baja California Norte, Baja California Sur, no existiría una oportunidad de educación superior para que se formara un estudiante. Y durante más de 76 años han existido los institutos tecnológicos y que consideramos que en este importante movimiento buscamos contribuir y apoyar y acompañar las acciones y los trabajos de este importante movimiento nacional por la esperanza, porque nuestros estudiantes eso buscan al ingresar a los institutos tecnológicos, una esperanza de lograr una carrera profesional como se forman aquí en la Ciudad de México para tratar de generar un cambio y un beneficio a todas sus familias. Sin duda alguna, la ingeniería y las ciencias económico-administrativas que se dan en nuestras instituciones buscan en este momento tener la posibilidad de participar en el proyecto de Nación 2024-2030 que encabezará nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, para poder llevar a cabo el desarrollo con bienestar y perspectiva regional, para apoyar en la consolidación de la cobertura de la educación superior y sin duda alguna que la ingeniería que se imparte en el Tecnológico Nacional de México sea un actor relevante para construir el segundo piso de la segunda transformación de nuestro país y este segundo piso de la segunda transformación. Nos sumamos con mucho orgullo y deseo, maestro, para poder estar en los diferentes trabajos y en todos los estados que este importante movimiento pueda tener como aliados a los maestros y estudiantes de los tecnológicos del país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Paulino Rivas. Ahora nos vamos hasta Veracruz y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Anaí Violeta López. Hola, buenas noches, compañeras, compañeros, maestro, muchas gracias por el espacio, les saludo con mucho cariño. En el estado de Veracruz, afortunadamente, después del proceso electoral, arrasamos, solamente se perdió en una diputación local y en una diputación federal, pero los trabajos no paran, seguimos organizados y seguimos visitando a los grupos locales a lo largo del estado, tratando de generar esta sinergia y manteniendo esta comunicación constante con los diferentes liderazgos. Como bien hemos aprendido aquí, no hay temporada de campaña ni hay temporada específica para hacer recorridos. Los recorridos, las gestiones y los enlaces se tienen que hacer todos los días sin importar las fechas. Palabras en algún momento de alguna reunión de nuestro líder y así hemos mantenido. Terminamos el proceso electoral y seguimos con estas visitas y creando estas alianzas, buscando organizarnos mejor aún para el siguiente proceso que es en 2025, poder captar y ganar los espacios que en este momento no se pudieron. Estamos seguros que de la mano del Movimiento Nacional de la Esperanza y la 4T vamos a poder lograr sacar a estos partidos que han estado arraigados, lastimando a nuestro querido estado. Y bueno, pues seguimos trabajando. Les envío un cordial saludo y una invitación para todos cuando gusten acompañarnos en el estado de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Anaí López.
Ahora nos vamos hasta la alcaldía Cuauhtémoc y le cedemos el micrófono al compañero Antonio Román. Agradezco al profesor René Bejarano, que nos conocimos ya hace muchísimos años y juntos establecimos un compromiso de trabajo y de organización en la alcaldía Cuauhtémoc, antes delegación, y gracias a ese trabajo que encabezó el compañero René, la compañera Dolores, se pudo ganar la delegación Cuauhtémoc en el año 2000. Y gracias también a muchos compañeros que hicieron este trabajo. Y también agradezco a la compañera Leti Martínez, que me hizo la invitación a esta reunión. Gracias, profesor, por incluirme en esta mesa para hacer un saludo a todas las compañeras y compañeros aquí presentes en esta reunión del Movimiento Nacional por la Esperanza. Gracias. Muchas gracias, compañero Antonio Román. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Montserrat Mondaca. Muy buenas noches, compañeras y compañeras. Muchas gracias, profesor René. Ya se adelantó un poco nuestro compañero Carlos Nieto, platicándonos más sobre esta reforma al Poder Judicial que tanto ruido está causando. Y yo quisiera profundizar un poco más al respecto, porque debemos tener muy claro que esta es la mayor reforma al Poder Judicial que se ha dado en los últimos 25 años probablemente. Es decir, si bien todas las instituciones en nuestro país han venido reformándose, cambiando, avanzando conforme a la propia sociedad y la naturaleza de nuestro país ha venido cambiando, el Poder Judicial estaba completamente intocado, como esta cúpula dorada que no permitía ningún cambio. Y muestra de ello es, por ejemplo, el tema de la paridad de género, donde todas las cámaras, los gobiernos, los ayuntamientos, incluso en la iniciativa privada, tiene una tendencia a una mayor incorporación de mujeres en cargos directivos. Esto no ocurre en el Poder Judicial. En el Poder Judicial seguimos teniendo que únicamente entre el 25 y 30% de las magistraturas y los juzgados de circuito y todo este entramado judicial que se conoce tampoco son encabezados por mujeres. De ese tamaño es el retraso que tiene el Poder Judicial en nuestro país. Y frente a esto se requería una reforma de ese mismo tamaño. Otro tema que es muy importante y que creo que no me dejarán mentir todas y todos en esta sala y quienes nos ven a través de redes sociales, quienes no hemos vivido una injusticia hasta en el juzgado más pequeño, en un estado, en un municipio, en un juzgado de distrito, en juzgados familiares, donde están pendientes las sentencias de obligaciones alimentarias con los hijos y los jueces lo dejan ahí retrasado para cuando se les ocurre resolverlo, y mientras los chiquitos no tienen las condiciones económicas suficientes para cuidar su bienestar. Y lo mismo ocurre en materia civil, pero también en materia penal, en materia fiscal. En todas las materias hay todos hemos sufrido cuando menos un agravio por parte de estos jueces. Entonces, la verdad es que cuando salen ahora el fin de semana y el día de hoy en esta protesta, llamándonos a solidarizarnos con algunos, porque también eso es importante recalcarlo, la protesta con la que amanecimos el día de hoy de algunos trabajadores del Poder Judicial es un porcentaje mínimo de trabajadores. Yo veía las imágenes del Palacio de Justicia Federal, que está ahí en San Lázaro, y no eran más de 100 personas las que estaban realizando la protesta, cuando en este espacio trabajan cerca de 2.500 empleados. ¿Por qué? Porque también es cierto que se tiene muy claro que en esta reforma no se van a tocar los derechos laborales de los trabajadores.
Y esto sí es muy, muy importante recalcarlo, que no se van a tocar los derechos de los trabajadores, de los juzgados, de los secretarios de estudio y cuenta, y estos van a seguir intocados con su estabilidad laboral, pero sí necesitamos modificar a quienes encabezan las instituciones y los diversos juzgados. Porque la otra cosa que necesitamos es que quienes imparten justicia en nuestro país conozcan la realidad de nuestro país, porque no podemos saber qué es el tipo de justicia que se necesita, la urgencia de que se imparta justicia, que salgan las sentencias de pensión alimenticia, que salgan las sentencias de divorcios, que salgan estas sentencias por delitos de mayor gravedad, si no conocemos lo que ocurre en nuestro país. Y quienes llevan tantos años en el Poder Judicial no han salido de su escritorio en todos esos años y no conocen la realidad de nuestro país y no saben lo que ocurre en las comunidades de Oaxaca y no saben lo que implica para una madre que está peleando una pensión alimenticia trasladarse en transporte público, en que hace 5 o 6 horas de camino para poder llegar a la ciudad de Oaxaca y que le digan, no hombre, pues venga mañana o venga pasado porque, híjole, no encuentro su expediente está en el archivo, está en acuerdo. Quienes somos abogados y alguna vez hemos litigado, eso es típico, que nos dicen, está en acuerdo. Si como nuestra reforma al Poder Judicial lo plantea, que sean electos por la ciudadanía, tendrán que conocer la realidad de nuestro país y tendrán que caminar igual que nosotras y nosotros, cada una de las calles para saber qué es lo que pasa y cuáles son las necesidades reales que tenemos para la impartición de justicia. Como les decía, nuestro compañero Carlos Nieto les comentaba de estos foros nacionales de diálogo, donde se discutió la propuesta original que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y derivado de estos foros nacionales de diálogo, salieron más de 100 modificaciones a su propuesta original, que lo que buscan es perfeccionar esta reforma y garantizar que sea eficaz para lo que requiere el Poder Judicial en nuestro país. Y bueno, pues entre muchas otras cosas de los requisitos, porque es otra de las mentiras que nos ha dicho la derecha de, no hombre, van a poner a la cocinera, al chef, al contador a impartir justicia. No es cierto. Esa es de las principales mentiras que tenemos que desmontar. Se va a requerir, entre otros requisitos, contar con título de licenciado en Derecho, abogado, ahí cada universidad va definiendo el nombre que le pone, pero esencialmente en la carrera jurídica, con un promedio general de 8 y en materias especializadas un promedio mínimo de 9, es decir, si yo aspiro a ser juez penal, pues debía haber en la universidad, me debía haber ido bien en las materias vinculadas con derecho penal y debía haber tenido cuando menos un promedio de 9 en estas materias. Se requieren 5 años de experiencia en materia de litigio y 5 recomendaciones de cámaras de abogados, de asociaciones civiles, de vecinos, de conocidos, para que podamos ser considerados por los comités de evaluación, porque habrá también comités de evaluación que analizarán el cumplimiento de estos requisitos y que nuestros perfiles sean los idóneos. El proceso electoral en conjunto lo organizará el INE y la parte más interesante que a mí me apasiona y por eso tenía tantas ganas de compartirlo con ustedes, es que tendremos una elección extraordinaria. El día domingo 1 de junio del 2025 tendremos la elección extraordinaria donde se elegirá por primera vez en nuestro país
a los integrantes, a los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados titulares de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se elegirá también el domingo 1 de junio del 2025 a los integrantes del Tribunal de Disciplina Interna del Poder Judicial, que ellos van a ser, digamos, los revisores de los jueces y magistrados y ministros. Y bueno, en esta elección que vamos a tener el domingo 1 de junio de 2025, la organizará el INE, la calificará el Tribunal Electoral y en el caso de los magistrados electorales califica la elección la Suprema Corte y se podrá incorporar como candidatos a quienes actualmente ustedes son ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y se podrá también en esta elección se elegirá a la mitad de magistrados y jueces de circuito de distrito de todo nuestro país. Aquí nos falta todavía la parte más técnica organizativa de esta elección, es decir, el ámbito de elección, las secciones electorales, cómo va a corresponder, pero estamos prácticamente ante el inicio de un nuevo proceso electoral y yo le quiero hacer un llamado a todas y todos los abogados honestos, trabajadores con experiencia, incorruptibles que hay en nuestro país y que quienes han buscado alguna posibilidad de entrar al Poder Judicial saben que es una tarea prácticamente imposible. Yo les digo, este es el mejor momento, preparémonos todas y todos los abogados, estemos muy al tanto de la aprobación de esta reforma y vamos a participar, porque la mejor manera que tenemos para cambiar de fondo estas injusticias que todos hemos vivido es participando y volviéndonos parte de este proceso histórico en nuestro país que nos va a permitir conocer a quienes imparten justicia y que ellos estén y tengan un compromiso con nosotros como ciudadanía. Esto es, de verdad estoy muy, muy entusiasmada de que podamos participar de manera masiva en este proceso electoral, que estamos a nada de conocer ya todas las bases y detalles de cómo será, pero lo esencial ya lo tenemos y reiterar la invitación a que todas y todos nos sumemos y participemos y esos grandes abogados que yo he tenido la fortuna de conocer en todo el país puedan ahora integrar un poder judicial que sea de y para la ciudadanía. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañera Montserrat Mondaca, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera coordinadora de jóvenes del MNE, Maite Camacho. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros, compañeras, Presidium, profe René. Gracias por la oportunidad siempre de compartir cuando venimos aquí a casa. Y bueno, comentarles que en Iztapalapa tenemos a nuestra gran referente y gran representante popular, la maestra Dolores Padierna. Y este sábado decirles que se tomó protesta a comités de defensa de la Cuarta Transformación en el distrito. Nuestra referente no ha dejado de trabajar desde el 2 de junio que se dieron los resultados. Ella ha continuado con los principios de la Cuarta Transformación en Iztapalapa, de no mentir, no robar y jamás traicionar la confianza de la gente. Así que desde el día 1 ella ha estado colaborando y además este sábado se pudieron presentar diversas comisiones que ella propuso para trabajar y atender a todos los sectores sociales de Iztapalapa, comisión de adulto mayor, comisión de medio ambiente, comisión de mujeres y entre estas diversas comisiones está la de los jóvenes, en donde pues tuvimos la oportunidad de compartir un mensaje y les comento que ya los jóvenes hemos empezado a trabajar y como primera actividad
aprovechando el Día Internacional de la Juventud, que fue el pasado lunes 12 de agosto, en donde aquí también se comparte un mensaje. Vamos a tener un evento, los quiero invitar a los compañeros que están aquí, jóvenes, a sus jóvenes, a los que nos ven, a todos los de Iztapalapa y de las otras alcaldías que acudan. Va a ser un evento interesante para las juventudes, en donde vamos a tener un foro de diálogo con la maestra Dolores, donde podremos hacer saber nuestras necesidades, tanto en gobierno local de la alcaldía Iztapalapa, que se harán llegar a nuestra alcaldesa electa Leida Alavés, así como temas importantes en materia de juventudes que también se pueden considerar para legislar, por supuesto, en el Congreso. Además de esto, vamos a tener otras actividades a favor de las juventudes. Se va a tratar el tema de la salud emocional, va a compartir una compañera experta en el tema, y tendremos un monólogo de las adicciones para concientizar a los jóvenes que se alejen de este tipo de situaciones y que mejor se ocupen en actividades importantes en esta comisión que se está formando en Iztapalapa, expresión artística y cultural. En fin, les invitamos a que se sumen a los jóvenes, y pues me da mucho gusto ver a compañeros de Iztapalapa. El MNE está creciendo, profe, la maestra está haciendo un gran trabajo ahí, y pues los esperamos este sábado 24, 2:30 de la tarde, en la colonia Francisco Villa, afuera del mercado Francisco Villa, que está justamente en la calle Felipe Ángeles. Por si pueden revisar nuevamente la transmisión, ahí les esperamos con mucho gusto. Gracias, profesor. Muchas gracias, compañera Maite Camacho, por esta invitación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Como siempre, pues comentándoles puntualmente lo que sucede en el Estado de México, solo que hoy me voy a permitir dar un tema importante de gran relevancia que sucedió el 15 de agosto, en donde se les entregó la constancia de mayoría o la constancia que acredita a la doctora Claudia como la primer mujer presidenta de México. Es importante decirles que recibió la constancia, todos lo vimos, y después se movilizó al Teatro Metropolitan, donde estaban invitados los gobernadores, gobernadoras, senadores, senadoras, diputados y diputadas federales y locales de toda la República. Fue un evento importante, pero destacó un importante mensaje que dio la doctora, como pues prácticamente su último discurso, que tendría que ver con ser candidata, con ser dirigente de un partido, y se comentó que a partir de ese día pues ella asumiría el cargo que le encomendaron las mexicanas y los mexicanos, y de ser una dirigente se convertiría solamente en presidenta de todas y todos los mexicanos y las mexicanas. Elogió a la Cuarta Transformación en México, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, demostrando avances significativos en aspectos sociales, económicos y políticos. También subrayó la necesidad de otorgar voz a los espacios a las mujeres en la historia y en la política mexicana. Mencionó figuras históricas y anónimas que han peleado por la igualdad y la justicia de género, que es esta lucha que la llevó a donde está en este momento. También presentó los planes y programas para dar seguimiento a las políticas de bienestar, desarrollo económico y justicia social. Se hace hincapié en este discurso en gobernar con honestidad y en beneficio de los sectores vulnerables de nuestro país. También destacó el compromiso de no engañar, no robar y jamás traicionar al pueblo. También decir que va a continuar cooperando para construir una nación más justa, solidaria y soberana en nuestra nación. Y por supuesto reconoció y dio gratitud a todo el papel esencial de todas las mujeres
desde las figuras históricas hasta las luchadoras anónimas y actuales que han contribuido al progreso de la sociedad mexicana. También quiero decirles que en síntesis este discurso fue hasta poético, lo dijo de una manera tan bella esta lucha que se ha generado para lograr hoy tener esta igualdad de género y compromiso con el bienestar de la población mexicana, que de verdad hay que darle un gran reconocimiento a través de un gran aplauso desde esta asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza. Quiero comentarles también que en el tema del Estado de México se han venido suscitando algunas acciones, insisto, su primer trabajo del Día de la Maestra es atender la seguridad. Hoy nos dicen en la jornada que bajamos el 11% de los delitos de asalto a transporte de mercancía en el Estado de México. Es un avance significativo, importante, pero es la dedicación que ha puesto la compañera gobernadora en el Estado de México. Comentarles que también en esta semana se inauguró el C4 en Chimalhuacán, es un gran complejo donde se atenderá la demanda más sentida que tiene este municipio tan grande e importante de la zona oriente, que debo decir que fue gobernado por 20 años por Antorcha Campesina, y la seguridad fue un tema que se dejó en el abandono. Hoy, con una inversión de más de 185 millones de pesos, con cámaras de C4 que implementarán 120 cámaras instaladas en vehículos, pero también postes, 340 postes con 5 cámaras, con botón de pánico, con altavoz para poder localizar la necesidad de la gente de inmediato. Es una gran inversión para un gran municipio, del cual pues quiero comentar. También soy diputada local de ese municipio y me congratula mucho poder decirle a la gente que se está dando atención a su demanda más sentida. También comentarles, y ha sido nota nacional, hoy mismo salió el tema de que llevan 17 días inundados en el municipio de Chalco. Es una gran desgracia lo que están pasando al menos 2 colonias en este municipio tan importante, y decirles que no es que no se haya puesto atención, que ya está ahí la Marina, está ahí el Ejército, está la Guardia Nacional, está la Policía Estatal, todos, y Protección Civil, todos están poniendo de su empeño para que esa situación de nuestras vecinas y vecinos de Chalco rápidamente sea atendida. Quiero comentarles a grandes rasgos la problemática. Este municipio junto con Valle de Chalco tienen un colector que se llama Solidaridad, que mide alrededor una circunferencia de poco más de 2 metros, y solamente por donde está saliendo el tapón es tan grande y por donde está saliendo el agua es que permiten 30 centímetros para desasolvar. Sin embargo, con 16 Vactors y cosas, maquinarias grandes, no se ha logrado desatorar ese gran tapón y están poniendo todo su empeño. Pero sí también quiero decirles que sabemos la situación. Mismos compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza están padeciendo esta situación, y por supuesto nuestra solidaridad, y en breve, en cuanto se nos dé la posibilidad de apoyar, porque ahorita es imposible llegar, estaremos ahí con mucho gusto, porque de eso se trata, de buscar el bienestar para todos y todas. Comentarles también que seguimos en recorrido, sigo en recorrido en mi municipio. Esta semana estuve en reunión con los vecinos del fraccionamiento Floresta, y no solamente vamos a dar el agradecimiento y a decirles las buenas noticias que se están dando a partir de que todos y todas votamos por la Cuarta Transformación y tenemos la mayoría en el Congreso, en las cámaras, sino que también vamos a escuchar sus necesidades. Y ahí, bueno, pues entre muchas cosas se planteó la gran necesidad de atender el tema del metro. Nosotros en esta zona oriente tenemos 3
estaciones del metro de la Ciudad de México, que es Santa Marta, La Paz y Los Reyes. Y en la hora pico, me comentan las vecinas y las vecinos, bueno, yo también lo viví en su momento cuando me tocaba ir en la hora pico, pues son miles y miles de personas que utilizamos este medio, y pues lo que comentan las vecinas y los vecinos pues es insuficiente, tiene baja calidad, y vamos a hacer lo necesario para atender esta situación, porque no es solamente escuchar, sino atender. Hoy nos toca atender este tipo de situaciones y lo vamos a hacer con mucho gusto. Comentarles que mis compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza en La Paz, pues se organizaron, hicieron la primera jornada de regreso a clases con cortes de cabello, certificados médicos, fotografías infantiles, etcétera, todo lo necesario. Y les agradezco mucho el que hagan ese esfuerzo, y decirle a la ciudadanía que estamos ya arrancando una educación de bienestar. Dentro de las propuestas que tiene la doctora Claudia es darle beca a todas las niñas y los niños que estudian en escuelas públicas, preescolar, primaria y secundaria. Es un proceso largo, pero terminaremos seguramente este sexenio con esta beca del bienestar, y pronto todos los regresos a clases serán felices. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes, como cada lunes en esta ocasión, para llevar a cabo la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 19 de agosto del año 2024. Le agradezco a todas y a todos los compañeros que están aquí presentes en esta asamblea, y particularmente a las y los integrantes del Presidium, proveniente de varias entidades federativas y alcaldías de la Ciudad de México, de Tlaxcala, del estado de Hidalgo, de Tlalpan, de Michoacán, del Estado de México, de Veracruz, de la Cuauhtémoc, de Iztapalapa, y me da mucho gusto saludar al compañero Antonio Román, quien es un compañero que conocí hace ya 39 años en la coyuntura de los sismos de 1985. En ese entonces él dirigía una asociación que se llamaba Juan de la Cabada y que tenía su base social alrededor de la Alameda Central de la Ciudad de México, y ahí, como en otras regiones de la ciudad, era necesaria la reconstrucción, y ahí estuvimos con Antonio Román y su equipo trabajando en el antiguo Distrito 33, que se acordará, junto con otras y otros compañeros. Parece que fue ayer, dijera la canción, y nos conservamos jóvenes como hace casi 40 años. Muchas gracias, Toño, por estar aquí presentes. Un aplauso para Toño. En los temas a comentar de esta semana, recibimos con beneplácito que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a continuar con la realización de las asambleas, conferencias de prensa mañaneras a partir de las 7 de la mañana, y también con las reuniones previas del Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana. Es una buena práctica, es algo que rinde muchos buenos resultados, y qué bueno que la presidenta va a continuar con ello. Muchos de los opositores quisieran que desapareciera ese instrumento de comunicación, pero no se les va a dar gusto. Por otro lado, antes de terminar su administración, el presidente López Obrador enviará una nota diplomática a Estados Unidos
para que informe sobre el financiamiento que ese gobierno ha otorgado a la organización de Claudio X González, la cual se ha encargado de emprender campañas negras contra el gobierno federal. En el texto se reprocha la actitud injerencista de Estados Unidos al otorgar recursos a una organización cuyo propósito es atacar al gobierno federal, por lo que se pide detener el agravio. Eso no es algo limitado al país, México, sino que es desgraciadamente una práctica común del gobierno norteamericano que a través de diversas instancias financia grupos que desestabilizan a las instituciones democráticas que no le son afines al gobierno norteamericano. Es una práctica que en Estados Unidos se ha seguido durante muchos años y que incluye ahora el financiamiento a ONGs, organismos no gubernamentales, pero que en el pasado incluso llegó a servir para financiar a grupos militares o paramilitares. En el caso de Nicaragua, en la guerra posterior a la Revolución Sandinista, se financió desde Estados Unidos a los contras, incluso con recursos provenientes del narcotráfico. Esa es la doble moral que tiene el gobierno norteamericano y qué bueno que se está denunciando esta práctica indebida por parte del gobierno de Estados Unidos y se está desnudando el verdadero papel que tienen esas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que en realidad es un ente corrupto que sirve para golpetear a la Cuarta Transformación. En esta línea también el presidente López Obrador descartó recibir y reunirse con su homólogo argentino, Javier Milei, quien visitará México para participar en un congreso organizado por la Conferencia de Acción Política Conservadora, de la que Eduardo Verástegui es el presidente. Refirió que en nuestro país hay plenas libertades, por lo que no habrá problema con la visita del argentino, pero no se contempla ninguna reunión porque no coincide con su manera de pensar y su forma de actuar. El gobierno de México, por otra parte, ha invertido más de 6,000 millones de pesos para atender la infraestructura y equipamiento de unidades médicas del IMSS Bienestar, el cual ofrece servicios médicos gratuitos y de calidad para 53.2 millones de personas sin seguridad social. Actualmente el IMSS Bienestar cuenta con 274.977 trabajadores de la salud. Aquí, refiriéndome a lo que denunció el presidente, pues a través de la unidad de inteligencia financiera se denunció el reporte de ingresos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta asociación ha obtenido ingresos por más de 502 millones de pesos. Ahí vienen las cantidades en la presentación que les estamos mandando y es de resaltar que una de las personas que se ha beneficiado con cantidades enormes de recursos como supuestos ingresos laborales es María Amparo Casar, que además de contar con una pensión fraudulenta de más de 100,000 pesos mensuales desde hace muchos años, ahora tiene un salario también estratosférico proveniente de los recursos con que cuenta la asociación que dirige. Y en ese contexto el gobierno de México considera necesario impulsar reformas a las leyes hacendarias para evitar la deducción de impuestos a través de donativos para organizaciones que lleven a cabo campañas contra los intereses de la mayoría del pueblo. Cuando existen deducciones, esos recursos no llegan a la hacienda pública, lo que a su vez impide que se invierta en el desarrollo del país. Y algunas organizaciones empresariales, personas morales, en lugar de pagar impuestos, financian asociaciones con intereses políticos. En el tema de quiénes quieren las mentiras, se exhibe la campaña negra
narcopresidente, la cual se reactivó durante el fin de semana del 10 de agosto. El 89% de las cuentas que utilizaron la etiqueta son las mismas que atacaron al gobierno en periodo electoral. Solo 5.2% de los usuarios son reales. Es decir, son máquinas contratadas para pagadas para hacer mensajes falsos. Una de las reformas legales que convendría hacer por la nueva legislatura es obligar a las empresas de redes sociales, particularmente la empresa X, antes Twitter, que publique que tenga la obligación de publicar quienes pagan esos mensajes falsos que se transmiten a través de bots, para que se desnude realmente quienes están detrás de esas campañas negras de desprestigio. También se señaló en esta sección de quienes quieren las mentiras que era falso que Ismael El Mayo Zambado contara con protección del gobierno federal o del estado de Sinaloa. Había un policía de investigación que estaba comprado por el grupo delictivo, pero de eso a que el gobierno le diera protección, pues hay una gran distancia. Acerca de la reforma del Poder Judicial, frente a la advertencia de los trabajadores del Poder Judicial de irse a paro por estar en contra de la reforma judicial, el presidente López Obrador dijo que están en su derecho de emprender la huelga. Sin embargo, les pidió atender los casos de deudores fiscales que han sido archivados y representan más de 35,000 millones de pesos que de descongelarse servirían en beneficio del pueblo. En la Suprema Corte están esos expedientes, no los resuelven la mayoría de los ministros de corte conservador, y eso ha evitado que esos recursos de más de 35,000 millones de pesos no se puedan cobrar a los deudores fiscales por la protección con que cuentan en la llamada tremenda Corte. Por otro lado, el titular del Ejecutivo negó que haya presión del gobierno norteamericano para que México tome posturas sobre los resultados de la elección presidencial en Venezuela y reiteró que el único deseo es que el asunto se resuelva de manera pacífica, sin violencia. En otra ocasión, ya que evolucione más el asunto jurídico, político, electoral de Venezuela, pues tendremos oportunidad de volver a hablar del caso. En lo que se refiere a los temas políticos, luego de que la Fiscalía de Chihuahua intentó detener a Javier Corral en la Ciudad de México, pero fuera esto impedido por la Fiscalía Capitalina, el presidente López Obrador explicó que el caso tiene que ver con diferencias políticas con la actual gobernadora María Eugenia Campos, de origen panista, quien salió a César Duarte, el anterior gobernador, que era de origen priista. Señaló que Corral ha promovido acusaciones contra Duarte por corrupción, entre otras cosas porque siendo gobernador le entregó a la ahora gobernadora para sus trabajos políticos alrededor de 10 millones de pesos de lo desviado por César Duarte cuando fue gobernador. Y ahora, cuando la actual gobernadora María Eugenia Campos controla el Poder Judicial, a César Duarte se le ha dado el beneficio de la prisión domiciliaria mientras lleva su proceso, supuestamente porque estaba enfermo, aunque se le ha visto departiendo alegremente en algunos lugares de lujo de la capital chihuahuense. Con respecto a los Juegos Paralímpicos, este jueves 15 de agosto, el titular del Ejecutivo encabezará el abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Anunció que la entrega de recursos a los medallistas de la justa veraniega se realizará en septiembre cuando regrese la delegación de Paralímpicos. El presidente también anunció que el 19 de agosto, durante la conferencia matutina, encabezará un homenaje a los connacionales que viven en Estados Unidos, o sea, hoy son la representación de nuestro país
de la grandeza de México, dijo el mandatario. El trabajo de los migrantes mexicanos genera 324.8 mil millones de dólares. 63.3 mil millones de dólares lo envían en remesas y reinvierten 265 mil millones de dólares en Estados Unidos. Hay que recordar acerca de la historia norteamericana que ese país es un país de inmigrantes que en la época de las llamadas 13 colonias, ese país se fue poblando de migrantes holandeses, noruegos, franceses, españoles, ingleses desde luego, y que todos ellos conformaron una diversidad étnica, incluido el mestizaje, que no fue tan amplio como lo hubo en México, porque hubo guerras de exterminio en contra de los pueblos originarios que estuvieron en las llamadas tierras vírgenes, que así les decían los colonizadores, pero que en realidad eran tierras ocupadas por diversos pueblos originarios. Los llamados salvajes, como les llegaron a decir, en realidad eran pueblos indígenas que tenían, como en México y en otras regiones, diversas culturas, pero hubo una guerra de exterminio, entre otras cosas porque en aquellas 13 colonias no hubo un proceso de evangelización a través de misioneros de diversas órdenes religiosas que pues permitieran preservar a esas comunidades, y que lo que ahora sobreviven pues son vestigios de aquellas culturas, no como afortunadamente existen en otros países, en Centroamérica, en México, en la zona inca de Sudamérica. Es clásica la película que formó parte de una novela escrita por Fannie Moore, que se refiere al último de los mohicanos. Seguramente habrán oído hablar de eso, o quizás algunas de ustedes vieron esa película, en donde el último de los mohicanos se alía con los colonizadores ingleses en contra de un grupo étnico que se alió con los colonizadores franceses. Pero sobrevive solo un mohicano, y es un ejemplo del exterminio que se aplicó en contra de aquellos pueblos originarios. Pero lo que no se puede negar es que Estados Unidos es un país de inmigrantes, y eso se expresa en su mosaico multicultural, no solo de europeos, sino afrodescendientes, como es obvio, a partir de la trata de esclavos, y más contemporáneamente de los pueblos orientales o de origen musulmán. Estados Unidos es un ejemplo de cómo la inmigración generó un gran país, y por eso es absurdo que se pretenda combatir a los inmigrantes solo porque son de Latinoamérica. Y eso pues es una batalla que se está dando y se va a ganar, aunque nos lleve a algunas generaciones conquistar ese reconocimiento, y llegará el momento en que la frontera norte de México con Estados Unidos pues va a ser simbólica, como lo son muchas fronteras en el mundo, en donde se transitan libremente no solo mercancías, sino personas de múltiples orígenes que desempeñan diversas labores. Esa visión cerrada de construir muros y de impedir que haya una migración masiva va a ser derrotada. Ustedes saben que los ciclos históricos no se detienen, y que así como cayó el muro de Berlín, construido artificialmente para dividir a Alemania del Este con Alemania Occidental, pues
tendremos el gusto de ver cuando caiga el muro de Estados Unidos con México, y habremos de ir a celebrar y recoger algún resto de un pedazo del muro como souvenir de lo que fue. Van a ver que así va a ser. Por otro lado, en lo que se refiere al PRI y al PAN, el titular del Ejecutivo criticó lo que llamó la promiscuidad política del PRI y del PAN, quienes traicionaron sus principios y crearon una alianza para simular en tiempos electorales. Sin embargo, destacó que en toda democracia es necesario la oposición. La democracia es para que nadie, en el nivel que sea, se sienta absoluto. La democracia es competencia, es confrontación de ideas, de proyectos, es pluralidad, es lo contrario a la dictadura. Entonces se necesita que haya partidos opositores fuertes que tengan principios. Aunque, pues la verdad, la oposición en México se ha ido debilitando y ojalá se siga debilitando más. Vamos a ayudar a que se siga debilitando. Por otro lado, ya se comentó que el presidente López Obrador confirmó que entregó la nota diplomática de protesta hacia el gobierno de Estados Unidos para que explique el financiamiento que su embajada ha entregado a la organización llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la cual ha emprendido campañas negras en contra del gobierno federal. En el seguimiento de los sucesos en Sinaloa, el titular del Ejecutivo consideró que fue acertado que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad de Sinaloa, debido a que han surgido muchas contradicciones sobre su asesinato. Queremos que se haga una investigación a fondo, seria, y que se informe de todo su obstuvo. Este tema, pues es un tema delicado, siguen presentándose acontecimientos violentos, ejecuciones, se hizo evidente que la supuesta ejecución de Héctor Melesio Cuen pues fue un montaje por la forma como se presentó, que resultó absurdo que una fiscalía no preservara el cuerpo, que no hiciera las periciales correctas, y seguramente al paso de las semanas vamos a tener muchos más acontecimientos vinculados a este hecho. Por otro lado, el presidente López Obrador reprochó que el Consejo Coordinador Empresarial pidiera que se viole la Constitución para evitar la mayoría calificada de Morena y aliados en la asignación de plurinominales. Acusó que la intención es evitar que se apruebe la reforma al Poder Judicial para seguir con el esquema de corrupción al tener a su servicio a jueces, magistrados y ministros. Es completamente inmoral. Quieren tener un poder judicial que esté al servicio de una minoría rapaz y no al servicio del pueblo. Hay que estar atentos porque en estos próximos días se va a resolver tanto en el Instituto Nacional Electoral y posteriormente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las fórmulas de asignación de legisladores, senadores y diputados federales de representación proporcional. Y veremos si las presiones de diverso tipo que se han venido cometiendo en contra de los órganos jurisdiccionales correspondientes tienen éxito o si se respeta lo que la Constitución establece. Sería verdaderamente escandaloso que el INE o el tribunal accedieran a esas presiones indebidas, tanto porque la ley es clara como porque en el pasado ya se ha utilizado esa forma de calificar el número de legisladores de representación proporcional. Habrá que estar atentos y en su caso movilizarse. En lo que se refiere a la calificación de la aprobación presidencial, pues sigue creciendo a poco más de un mes de que el presidente entregue su nivel de aprobación en esta casa encuestadora, aunque en otras es más elevado, es muy alto y que rompe lo que en otros países sucede. Normalmente cuando un presidente termina su mandato, termina peor que como empezó. Y en el caso de México,
está casi igual de como al principio. Y eso habla de un muy buen desempeño y eso hay que celebrarlo. Por última parte, no alcanzamos a meter, pero creo que en la transmisión está, una visita que vamos a hacer a una asamblea preparatoria de una asamblea estatal que vamos a hacer en Yucatán el sábado 31 de agosto, ahí en el Hotel Fiesta Inn de Mérida. Las y los invitamos a acudir con todos los gastos pagados por ustedes mismos para que nos acompañen. Cuando estuvimos recorriendo ahí con Noé Flores y otros compañeros la península, les explicábamos a los compañeros y compañeras acerca de la posibilidad de que en Yucatán la cuarta transformación fuera gobierno. Se veía difícil porque ese lugar había sido gobernado históricamente por el PRI o por el PAN, pero la izquierda nunca había tenido altos niveles de competitividad. Era la única entidad de todo el sureste que todavía no estaba gobernada por la cuarta transformación. Ahora, desde Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, hasta Yucatán, la cuarta transformación es gobierno y es muy importante que se haya logrado en Yucatán. Pero vamos a reforzar la organización el sábado 31 de agosto allá en Mérida. Y por otro lado, ya tenemos el lugar de una de las asambleas que vamos a hacer en Guerrero, en este caso la de Chilpancingo, el sábado 7 de septiembre a las 11 de la mañana en el Hotel Holiday Inn, y estamos por confirmar la del 8 de septiembre en Acapulco, que también van a ser asambleas masivas en donde vamos a aprobar la toma de protesta de los líderes, en el caso de Chilpancingo, de 4 de las 7 regiones y en el caso de Acapulco, de 3 de las 7 regiones. Vamos a seguir reforzando la organización en toda la República y les invitamos a que ustedes sigan haciendo lo mismo, que no se detengan, no es necesario que esté presente yo o algún dirigente nacional, así como Celina y otros compañeros llevan a cabo actividades cotidianas muy importantes de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir. Hay que reforzar ese trabajo en toda la República. En Veracruz, por ejemplo, hay elecciones locales en el 2025 y es muy importante no perder impulso para que así como se ganaron los senadores, las diputaciones federales y las locales, se ganen los más de 200 gobiernos municipales de aquel estado y se siga fortaleciendo a la cuarta transformación. Es muy importante que así continuemos y que sigamos participando en todas y todos nuestros objetivos. Muchas gracias, compañeras y compañeros.